¿Alguna vez sientes que no puedes dejar de operar, incluso cuando sabes que ya deberías parar? Esa sensación de estar atrapado frente a la pantalla, de no poder soltar el mouse, aunque tu mente te grite que es hora de detenerte. Es como si una fuerza invisible te empujara a abrir una operación más, una entrada más, un intento más, y sin darte cuenta, ya estás cayendo en la trampa. Lo curioso es que no importa si ganas o pierdes. Cuando ganas, la euforia te hace creer que el mercado está bajo tu control, que puedes exprimir aún más oportunidades. Cuando pierdes, la frustración te susurra que esta vez podrás recuperarlo todo si solo haces un movimiento extra. Y en ambos escenarios, el resultado suele ser el mismo. Terminas sobreoperando. Una dinámica peligrosa que no solo desgasta tu cuenta, sino que también te quema emocionalmente. Hoy quiero llevarte de la mano a descubrir cuál es esa trampa psicológica que hace que caigas en este círculo vicioso. Porque no se trata únicamente de falta de estrategia o de un mal análisis técnico. Se trata de un enemigo silencioso que vive dentro de ti, tu propia mente. Y si no aprendes a reconocerlo, el mercado siempre encontrará la manera de doblegar tu disciplina. Quédate hasta el final, porque no solo vas a entender por qué sobreoperas, sino también cómo romper este patrón de una vez por todas y recuperar el control. Muchos traders piensan que la razón por la cual terminan sobreoperando está afuera, en el mercado. Creen que es la volatilidad inesperada, las noticias de última hora, o esa oportunidad que apareció de repente y no podían dejar pasar. Pero la verdad es otra. La sobreoperación no nace del mercado. Nace de ti, de tu mente, de tus emociones, de ese impulso interno que te convence de seguir, incluso cuando lo más sensato sería detenerte. El mercado, al fin y al cabo, es neutral. No tiene la intención de hacerte ganar o perder. No conspira contra ti ni te empuja a dar clic en el botón de comprar o vender. Lo que te arrastra a esa conducta compulsiva eres tú mismo, atrapado en tus pensamientos, en tus emociones y en la necesidad de sentir que tienes el control. Esa es la trampa que muchos no alcanzan a ver. No estás luchando contra el gráfico, estás luchando contra ti. Y aquí está el punto más crítico. La sobreoperación es uno de los principales factores que destruyen cuentas de trading. No importa lo buena que sea tu estrategia, ni cuánto tiempo hayas pasado estudiando indicadores o patrones. Si no dominas tu mente, tu cuenta tarde o temprano quedará vacía. Porque lo que empieza con una pequeña decisión impulsiva, rápidamente se transforma en un ciclo de entradas desordenadas, pérdidas acumuladas y un desgaste emocional que te deja exhausto. Lo peligroso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que has cruzado la línea. Empiezas con la idea de una operación más, y cuando lo notas, ya estás atrapado en una espiral difícil de romper. Y cuanto más lo repites, más normal te parece. Hasta que un día, lo que parecía un simple exceso se convierte en tu mayor obstáculo para avanzar como trader. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo si quieres liberarte de esta trampa. Todo comienza con la primera operación del día. Ese instante en el que abres un trade y tu corazón late un poco más fuerte. Puede ser un movimiento rápido, unos segundos de tensión, y luego, el resultado. Si esa primera operación es ganadora, una descarga de dopamina inunda tu cerebro. Sientes una mezcla de satisfacción, alivio y euforia. Tu mente interpreta la ganancia como una recompensa inmediata, y como cualquier recompensa, lo único que quiere es repetirla una y otra vez. Este fenómeno no es casualidad. La dopamina es un neurotransmisor relacionado con el placer y la motivación. Cuando recibes esa recompensa inesperada, tu cerebro la registra como algo valioso. Y ahí es donde empieza el problema, porque tu mente comienza a asociar el acto de operar con una fuente rápida de placer. El trade se convierte en algo más que una decisión financiera. Pasa a ser una experiencia emocional adictiva. Ahora bien, si la primera operación es perdedora, el efecto es distinto, pero igual de peligroso. En lugar de dopamina, tu cuerpo libera cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés.
y esa mezcla te empuja a una sensación urgente de recuperar lo perdido. Es como si tu mente no pudiera aceptar la derrota y te susurrara al oído: inténtalo de nuevo, no puedes quedarte así. Lo que debería ser una pausa para reflexionar, se convierte en un disparador para seguir entrando sin control. En ambos casos, el resultado suele ser el mismo: quedas atrapado en un ciclo de emociones que te arrastran a sobreoperar. La ganancia inicial te engancha, la pérdida inicial te provoca, y en ninguno de los dos escenarios estás tomando decisiones basadas en un plan, sino en impulsos químicos que alteran tu percepción del mercado. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más traders. Dale like, suscríbete y cuéntanos. ¿Cuál fue tu experiencia más dura con la sobreoperación? Una de las trampas más peligrosas en el trading es la ilusión de control. Ese momento en el que crees que puedes manipular al mercado, que tus decisiones son capaces de cambiar lo que en realidad es completamente impredecible. Es como si tu mente se engañara haciéndote pensar que, con solo estar más atento, forzar una entrada más o insistir en tu análisis, puedes recuperar lo perdido o exprimir hasta la última gota de beneficio. Este fenómeno no es casual. Tiene nombre: sesgo cognitivo. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y generar la sensación de control, incluso en situaciones totalmente aleatorias. Es lo mismo que sucede cuando alguien tira una moneda y cree que puede predecir si saldrá cara o cruz, porque ya lleva varias veces seguidas saliendo lo mismo. En trading, este sesgo se magnifica. Crees que porque identificaste un patrón antes, volverá a repetirse exactamente igual. Y lo peor es que te convences de que tienes razón, incluso cuando las pruebas dicen lo contrario. La ilusión de control es la gasolina que alimenta la sobreoperación. Si acabas de tener una pérdida, tu mente te dice: no pasa nada, puedo recuperarlo si solo entro una vez más. Y si acabas de tener una ganancia, la voz interna insiste: no pares ahora, aún puedes sacar más del mercado. En ambos casos, el resultado no es el control, sino todo lo contrario. Pierdes la disciplina, pierdes la claridad y te entregas a un juego donde las probabilidades ya no están a tu favor. Lo más irónico es que, cuanto más intentas controlar el mercado, más pierdes el control sobre ti mismo, porque el verdadero dominio en el trading no está en adivinar el próximo movimiento del precio, sino en tener la capacidad de detenerte, de aceptar que no controlas lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar tu respuesta interna. La sobreoperación no ocurre de la nada. Antes de cada clic, tu mente encuentra la manera de justificarlo. No se siente como un error, se siente como una decisión lógica, y esa es precisamente la trampa. Entras en un ciclo de autojustificación que te convence de seguir operando, incluso cuando en el fondo sabes que deberías detenerte. Todo comienza con una frase aparentemente inocente: una más y me retiro. Esa pequeña mentira mental suena inofensiva, casi razonable. Pero lo cierto es que rara vez cumples esa promesa. Después de esa última operación, siempre aparece otra justificación. Y de pronto, sin darte cuenta, llevas 5, 10 o más entradas en un mismo día, desgastando no solo tu cuenta, sino también tu energía emocional. Otras veces, la excusa cambia de forma. Solo estoy probando una estrategia. Aquí la mente juega un papel aún más peligroso, porque disfrazas la impulsividad de práctica. En realidad, no estás probando nada. No tienes un registro, no tienes parámetros, solo estás operando al azar para sentirte activo en el mercado. Y ese supuesto testeo termina costándote dinero real. Y, por supuesto, está la más común de todas: voy a recuperar lo perdido. Esa frase es el anzuelo que engancha a miles de traders cada día. Te convence de que, con una operación más, todo volverá a estar en orden. Pero lo único que logras es profundizar la herida, porque el mercado no responde a tus necesidades ni a tu deseo de recuperar. Responde a su propia dinámica. Este ciclo de autojustificación es tan peligroso porque te roba la conciencia del momento. Te hace creer que estás actuando con lógica, cuando en realidad solo estás reaccionando a emociones disfrazadas.
La clave está en identificar estas frases en tu propio diálogo interno y reconocerlas como lo que realmente son, excusas. Escribe en los comentarios si alguna de estas frases te suena familiar. Pocas emociones son tan poderosas en el trading como el miedo a quedarse fuera. El famoso FOMO, Fear of Missing Out, no es solo una palabra de moda, es una fuerza psicológica que puede empujarte a tomar decisiones apresuradas y peligrosas. Esa ansiedad de pensar que si no entro ahora, me estoy perdiendo la gran oportunidad, es lo que convierte al mercado en una trampa constante para los traders impacientes. El FOMO te hace sentir que el tiempo corre en tu contra. Ves una vela moverse rápido, un rompimiento, un impulso fuerte, y tu mente comienza a gritarte. No lo dejes pasar. Si no entras ahora, mañana te arrepentirás. Esa presión emocional genera una urgencia artificial, como si esa operación fuera única en la vida. Y bajo esa sensación, das clic sin pensarlo 2 veces. El problema es que el mercado nunca se acaba. Siempre habrá una nueva oportunidad, un nuevo movimiento, una nueva configuración. Pero cuando el FOMO te atrapa, no lo ves así. Crees que este es el momento y que si no participas, quedas fuera del juego. Ese pensamiento es el combustible perfecto para la sobreoperación, porque no solo entras sin plan, sino que lo repites una y otra vez, persiguiendo cada movimiento como si tu futuro dependiera de ello. Lo más peligroso del FOMO es que crea un círculo vicioso. Cada vez que entras impulsado por esa ansiedad, fortaleces el hábito de reaccionar a la urgencia. Y cuando el resultado es negativo, como suele ser, en lugar de calmarte, la frustración aumenta. Entonces, tu necesidad de no perderte la siguiente oportunidad se hace todavía más grande. Es como una llama que crece con cada error, empujándote a sobreoperar hasta que tu disciplina queda en cenizas. La única forma de romper esta trampa es aceptar una verdad simple: no necesitas atrapar cada movimiento del mercado. Necesitas atrapar los que encajan en tu plan. Todo lo demás es ruido disfrazado de oportunidad. El trading no es solo una batalla contra el mercado, es una batalla contra tu propia mente. Y uno de los enemigos más silenciosos que enfrentamos los traders es la fatiga mental. Esa sensación de cansancio acumulado que no siempre notas de inmediato, pero que poco a poco va erosionando tu disciplina, tu capacidad de concentración y tu habilidad para tomar decisiones correctas. Imagina esto: comienzas tu sesión con energía, enfocado, con un plan claro. Pero después de horas frente a la pantalla, tu mente empieza a perder agudeza. Ya no analizas con la misma claridad. Tus movimientos se vuelven más automáticos y esa voz racional que al principio te guiaba empieza a apagarse. Lo que queda es un piloto automático dominado por la impulsividad. La fatiga mental es peligrosa porque afecta justo lo que más necesitas para operar con éxito: paciencia, disciplina y criterio. Cuando estás cansado, tu tolerancia al riesgo se distorsiona. Un trade que en la mañana habrías rechazado sin dudar, por la tarde lo tomas por probar. Y esa pequeña diferencia marca un abismo en los resultados. Además, largas sesiones de trading suelen ir acompañadas de emociones intensas: estrés, frustración, euforia momentánea. Cada una de estas emociones consume recursos mentales. Si no tomas descansos, si no limitas tu tiempo de exposición, el desgaste se acumula hasta llevarte a un punto en el que ya no eres tú quien opera, sino tu mente agotada. Y una mente cansada siempre comete errores. La relación es directa: cuanto más largas sean tus sesiones, más probable es que tomes decisiones equivocadas. Y lo peor es que esos errores no solo te cuestan dinero, también alimentan la frustración, lo que te impulsa a sobreoperar en busca de redención. Es un círculo tóxico que empieza con cansancio y termina con pérdidas evitables. Recuerda esto: en el trading, descansar no es perder tiempo, es proteger tu mente, tu capital y tu disciplina. Porque solo una mente clara puede tomar decisiones correctas. Todo trader, tarde o temprano, se enfrenta a un momento decisivo, el punto de quiebre.
Ese instante en el que la frustración, la ira o la desesperación toman el control y la lógica desaparece por completo. No importa cuánto hayas estudiado, ni cuántas horas hayas dedicado al análisis. Cuando las emociones alcanzan su máximo nivel, la mente racional se desconecta y la sobreoperación se convierte en un acto de puro instinto. El punto de quiebre no llega de golpe. Suele ser el resultado de un proceso acumulativo. Primero, una pérdida pequeña que intentas ignorar. Luego, otra un poco mayor que ya te incomoda. Después, una operación tomada con prisa que termina mal. Y así, poco a poco, el peso emocional se acumula en tu interior. Hasta que, de pronto, sientes que no puedes más. En ese momento, no buscas operar con lógica. Buscas liberar la tensión emocional. Es aquí donde se rompen cuentas y se quiebra la confianza. Porque en el punto de quiebre, el trader ya no está pensando en probabilidades ni en gestión de riesgo. Está pensando en venganza contra el mercado, en recuperar lo perdido a toda costa, en demostrar que puede ganar aunque todo esté en su contra. Y esa es la receta perfecta para el desastre. La ira te hace entrar más grande de lo normal. La desesperación te hace saltar de un activo a otro sin plan. La frustración te lleva a olvidar tus reglas más básicas. Y al final, lo que construiste con paciencia durante semanas o meses puede desmoronarse en cuestión de horas. El problema es que, después de este colapso, no solo se afecta la cuenta, también se fractura tu confianza como trader. Y cuando la confianza se rompe, reconstruirla es mucho más difícil que recuperar dinero perdido. El punto de quiebre es la señal más clara de que necesitas parar. Porque si no reconoces ese límite, el mercado se encargará de recordártelo de la manera más dura posible. El primer paso para salir de la trampa de la sobreoperación no es una nueva estrategia, ni un indicador secreto. Es algo mucho más básico, pero a la vez mucho más poderoso: reconocer el patrón. Identificar que estás atrapado en un ciclo repetitivo es la clave para empezar a romperlo, porque mientras lo ignores, seguirá dominándote en silencio. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has terminado una sesión de trading con la misma sensación? Esa mezcla de cansancio, frustración y la frase en tu mente: ¿por qué lo hice otra vez? Esa repetición es la prueba de que no se trata de un error aislado, sino de un patrón de conducta, y hasta que no lo veas con claridad, seguirás cayendo en la misma trampa. La autoconciencia es tu mejor arma aquí. Ser capaz de decirte a ti mismo: estoy entrando en modo de sobreoperación, puede marcar la diferencia entre perder el control o recuperar la disciplina. Por ejemplo, notar que empiezas a repetir frases como "una más" y "me retiro", o sentir la urgencia del FOMO, es una señal directa de que ya estás dentro del ciclo. Otro ejemplo claro es cuando sientes que tu motivación cambia. Al inicio operabas buscando oportunidades basadas en tu plan, pero de repente te das cuenta de que ahora solo quieres recuperar pérdidas o prolongar ganancias. Ese cambio de intención es una bandera roja que indica que la mente emocional ha tomado el volante. Reconocer el patrón no significa que ya lo has resuelto, pero sí significa que has encendido la luz en una habitación oscura. Te permite detenerte, respirar y tomar decisiones conscientes en lugar de impulsivas. Y aunque al principio puede que no siempre logres frenar a tiempo, cada vez que te des cuenta antes, estarás debilitando la fuerza del ciclo. El simple acto de observarte a ti mismo, de reconocer tus propios disparadores, es lo que abre la puerta a la transformación, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Saber que estás atrapado en el ciclo de la sobreoperación es solo el primer paso. Lo que realmente transforma tu manera de operar es aplicar estrategias concretas para romper la trampa. Porque la mente, por sí sola, buscará volver al camino de la impulsividad. Necesitas reglas claras que actúen como anclas, que te detengan antes de que la emoción te arrastre. La primera estrategia es simple, pero increíblemente efectiva: pausar después de un número definido de operaciones.
Por ejemplo, establecer que tu límite diario son 3 o 4 trades. No importa si ganas o pierdes. Cuando alcanzas ese número, cierras la plataforma y te retiras. Esta regla corta de raíz el impulso de querer una más y te protege de la fatiga mental que abre la puerta a malas decisiones. La segunda estrategia es tener un plan con límites claros de pérdida y de ganancias. Esto significa definir de antemano cuánto estás dispuesto a arriesgar en un día y cuánto es suficiente ganancia antes de detenerte. Suena obvio, pero la mayoría de traders falla aquí porque creen que siempre pueden mejorar el resultado. En realidad, respetar estos límites es lo que separa a un trader disciplinado de uno impulsivo. La tercera estrategia es quizás la más poderosa para tu crecimiento personal, llevar un journaling emocional de cada sesión. No se trata solo de anotar precios, entradas y salidas. Se trata de escribir qué sentías en el momento de cada decisión. ¿Había ansiedad, euforia, frustración? Al ponerlo en palabras, te haces consciente de patrones que de otra forma pasarían desapercibidos, y esa conciencia es lo que te permitirá ajustar tu comportamiento con el tiempo. Recuerda, no se trata de luchar contra el mercado, se trata de crear un marco que proteja tu mente de sí misma. Porque en el trading, la disciplina no es un lujo, es la diferencia entre sobrevivir y destruir tu cuenta. Comenta, ¿estoy tomando el control si vas a aplicar al menos una de estas estrategias? Muchos traders se acercan al mercado buscando adrenalina. Quieren sentir la emoción de cada movimiento, la intensidad de cada operación, el subidón de ganar y la tensión de perder. Pero la verdad es que ese camino no lleva al éxito, lleva al agotamiento. La verdadera recompensa en el trading no está en la adrenalina, sino en la disciplina. Cuando logras evitar la sobreoperación, lo primero que notas es una transformación emocional. Ya no terminas tus sesiones con frustración o arrepentimiento, sino con la satisfacción de haber cumplido tu plan. Esa sensación de control interno es mucho más valiosa que cualquier ganancia aislada, porque te demuestra que puedes dominarte a ti mismo, y eso se refleja en cada decisión que tomas. Financieramente, la diferencia también es enorme. Evitar la sobreoperación significa que dejas de exponerte a pérdidas innecesarias. Tus resultados dejan de depender del azar o de impulsos momentáneos y comienzan a reflejar la lógica de tu sistema. En lugar de tener rachas de ganancias y pérdidas caóticas, empiezas a construir consistencia. Y en el trading, la consistencia es el verdadero éxito. La disciplina también te da algo que muchos traders nunca llegan a experimentar: paz mental. Saber que no necesitas atrapar cada movimiento, que puedes cerrar la plataforma sin ansiedad, que tienes un plan y lo respetas, libera tu mente de una presión inmensa. Dejas de sentir que el mercado controla tu vida y empiezas a sentir que eres tú quien controla tu proceso. La recompensa de la disciplina es doble. Creces como trader y creces como persona, porque lo que aprendes en el mercado sobre paciencia, autocontrol y claridad mental, lo llevas también a otras áreas de tu vida. Y ese es el verdadero tesoro que pocos descubren, que el trading no solo puede darte dinero, también puede darte carácter. El éxito real no es operar más, es operar mejor, y eso solo se logra con disciplina. El mercado siempre estará ahí. No importa si hoy lo ves moverse con fuerza o si mañana parece quieto como un lago, las oportunidades nunca se acaban. Lo que sí puede acabarse es tu energía, tu disciplina y tu cuenta si no aprendes a reconocer la trampa de la sobreoperación. Por eso, la verdadera victoria no consiste en adivinar cada movimiento ni en estar presente en cada vela. La verdadera victoria es cuando aprendes a no caer en la trampa, cuando decides conscientemente que tu control interno es más fuerte que cualquier impulso externo. Recuerda, no se trata de operar más, sino de operar mejor. No se trata de perseguir adrenalina, sino de construir consistencia, porque al final, el éxito en el trading no lo define una sola gran ganancia, sino la capacidad de mantenerte firme día tras día, sin que tus emociones te desvíen del plan. Y quiero que pienses en esto:
Si hoy logras resistir la tentación de abrir una operación innecesaria, ya estás ganando. Estás ganando control, claridad y confianza. Estás demostrando que puedes dominarte a ti mismo, y eso es 1000 veces más valioso que cualquier trade impulsivo. Ese es el camino de los traders que perduran, los que entienden que el mercado no es un enemigo a vencer, sino un espejo que refleja tu propia disciplina. Así que cada vez que sientas el impulso de sobreoperar, repite esta verdad: el mercado siempre estará ahí. No necesitas atraparlo todo. Solo necesitas ser paciente, constante y disciplinado. Y si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a dar el siguiente paso. Suscríbete para seguir profundizando en la psicología del trading y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Porque este viaje no lo hacemos solos. Juntos podemos crecer, aprender y dejar de caer en las trampas que destruyen a tantos traders,